Hubo un momento, quizás lejano, o quizás tan cercano, como la respiración que tomas ahora, en el que sembraste una idea sin darte cuenta. No fue un pensamiento ruidoso, ni una afirmación valiente. Fue apenas un susurro, una imagen fugaz que cruzó tu mente cuando te sentías vencido, frustrado o simplemente distraído. Y como la semilla que cae sobre tierra fértil, sin que el sembrador lo note, esa imagen echó raíces. Hoy la llamas realidad, pero esa realidad que te rodea, lo que amas, lo que detestas, lo que anhelas cambiar, no apareció por azar. Nadie más la impuso, aunque los rostros, las circunstancias y los hechos parezcan gritar lo contrario. Lo que estás viviendo ahora es el resultado exacto de lo que alguna vez, en tu intimidad más profunda, imaginaste como verdadero. ¿Te parece injusto? ¿Te suena como una acusación? No lo es una revelación. Y como toda verdad, al principio duele, incomoda, sacude, pero después libera. Porque si eres tú quien ha creado la cárcel, entonces también eres tú quien tiene la llave. Durante años hemos sido programados para creer que la vida nos sucede, que las oportunidades aparecen o desaparecen según caprichos externos, que el amor, la salud, la prosperidad o la paz son favores del destino. Punto. Y así nos volvimos víctimas de una existencia que creemos que no controlamos. Nos acostumbramos a mirar afuera con desesperación, esperando señales, esperando salvadores, esperando suerte. Pero, ¿y si todo lo que estás viviendo ahora fuera el reflejo exacto de un patrón mental que aceptaste sin cuestionar? ¿Y si esta vida, con todo su peso, sus detalles, sus victorias y sus derrotas, fuera solo la proyección de un estado interior que asumiste como cierto? Detente por un instante. Mírate, mira tu entorno, tus relaciones, tu situación económica, tus emociones más frecuentes. Míralo todo como quien observa un espejo, no con juicio, sino con curiosidad. ¿Qué te está diciendo esa imagen? ¿Qué pensamientos la alimentaron? Es fácil asumir que los pensamientos vienen y van sin consecuencias, como hojas llevadas por el viento, pero cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada, cada historia que repetiste en tu mente una y otra vez fue construyendo la estructura invisible de lo que hoy llamas tu vida. Nadie puede escapar de la ley que rige la conciencia. Lo que sientes como verdadero en tu interior, sin importar si lo declaras con palabras o lo escondes detrás de una sonrisa, terminará manifestándose. Y eso incluye tanto los sueños más elevados como los miedos más profundos. Por eso, este no es solo un llamado al despertar, es una invitación a recordar, porque ya estás viviendo lo que imaginaste, aunque no lo recuerdes, aunque no lo reconozcas. Aunque no lo reconozcas, aunque jures que nunca pediste esto. Lo pediste sin darte cuenta. Quizás en una noche de insomnio, cuando pensaste, nada cambia, todo es igual. O cuando dijiste en voz baja, siempre me pasa lo mismo. O cuando repetiste en tu mente, no lo merezco, esto es lo que me tocó, nadie me valora. Cada una de esas frases fue como una orden lanzada al campo fértil de la conciencia. Y ese campo, que nunca juzga ni rechaza, obedeció. Lo que sentiste como real, lo sembraste. Lo que sembraste, lo estás cosechando. No se trata de culpabilidad, se trata de responsabilidad. El despertar no ocurre cuando todo cambia afuera. El despertar sucede cuando reconoces que tú eres la causa, que la vida que estás experimentando no es un castigo ni una casualidad, sino la consecuencia de un estado de conciencia sostenido. Y aquí, en este reconocimiento, nace el verdadero poder. No puedes cambiar el pasado, no puedes borrar lo que ya se manifestó, pero sí puedes cambiar lo que estás creando ahora. Sí puedes asumir una nueva postura interior. Sí puedes imaginar de nuevo, pero esta vez con intención, con amor, con certeza. La conciencia es el único poder creativo. No hay otro, no hay enemigos, ni crisis, ni carencias que tengan más fuerza que una idea sostenida con convicción. Por eso, el primer paso no es pedir, ni esforzarte más, ni luchar contra lo que ves. El primer paso es darte cuenta de que todo esto, lo bueno, lo malo, lo neutro, nació en ti, y que al nacer en ti, también puede ser transformado desde ti. No hay salvación afuera, no hay cambio verdadero, si no hay cambio en la conciencia. Así que mírate de nuevo, observa todo lo que te rodea. Y pregúntate, ¿qué parte de mí creyó que esto era verdad? ¿Qué imagen interior dio vida a esto? ¿Qué historia repetí hasta que se volvió carne? Y cuando tengas la respuesta, aunque duela, aunque cueste,
No huyas, agradece, porque lo que hoy ves como obstáculo es también la puerta al despertar. Ya estás viviendo lo que imaginaste, pero ahora puedes imaginar algo nuevo. Y al hacerlo habrás dado el primer paso hacia tu libertad. En lo más profundo de nuestra existencia, antes de cada pensamiento consciente, habita una raíz invisible. Allí, en ese rincón silencioso, se siembra la idea de quiénes creemos ser y de lo que pensamos merecer. Pero esa idea no nace sola, viene moldeada, muchas veces sin permiso, por las voces que nos rodearon desde el inicio. Padres que amaron, pero también temieron. Maestros que enseñaron, pero también limitaron. Religiones que prometieron cielos, pero dibujaron infiernos en la tierra. El mundo no tardó en susurrarnos que era posible y que no, que era realista y que era una ilusión infantil. Y sin darnos cuenta, aceptamos esas voces como si fueran nuestras. Cuando éramos niños, no cuestionábamos, absorbíamos, creíamos sin resistencia. Si nos decían que la vida era lucha, nos armábamos para la guerra. Si nos enseñaban que el amor duele, aprendíamos a sangrar en cada relación. Si nos advertían que el dinero es sucio o escaso, crecíamos con miedo a tenerlo o con culpa si llegaba. Esa es la génesis del patrón, la aceptación inconsciente de una realidad prestada. Pero hay algo más profundo aún, algo más sutil. El verdadero origen de todo patrón limitante no es lo que otros dijeron, sino lo que nosotros imaginamos a partir de esas palabras. Cada afirmación externa creó una imagen interna. ¡Oh! Cada experiencia negativa se convirtió en un símbolo grabado en la imaginación, y ese símbolo, al repetirse con emoción, se volvió ley para nosotros. Lo que la mayoría no sabe es que la imaginación no es una actividad inocente, es creación pura. Lo que imaginas con fuerza, con emoción, con convicción, no se queda flotando en el vacío, se imprime en la matriz de tu realidad. El problema no es que imagines, el problema es que no sabes que estás imaginando todo el tiempo, incluso lo que no deseas. Si alguna vez te encontraste repitiendo frases como, siempre me pasa lo mismo, nada me sale bien, yo no soy bueno para esto, o no nací para tener éxito, es porque tu mente ya había asumido esas ideas como propias. Las imaginaste, las sentiste verdaderas, y luego la vida se encargó de darte la razón. No porque el universo sea cruel, no porque estés destinado al fracaso, sino porque lo que uno imagina con persistencia lo acaba viviendo con certeza. Y entonces, lo que llamamos realidad no es más que el eco de una vieja imaginación que se repite en bucle. Esa es la jaula invisible en la que muchos viven sin saber que son ellos quienes sostienen los barrotes. Despertar implica mirar hacia atrás, no con culpa, sino con lucidez. Preguntarse, ¿de dónde vino esta idea de mí mismo que hoy me limita? ¿Quién me dijo que yo no podía? ¿Cuándo fue la primera vez que yo no era suficiente? Porque ahí, en ese origen olvidado, yace también el poder de deshacer la mentira. Todo patrón limitante tiene fecha de nacimiento, y todo lo que fue aprendido, todo lo que fue imaginado, puede ser reimaginado, puede ser reimaginado. La clave está en comprender que tu mente no es un depósito de memorias, sino una fábrica de realidades, y tú eres el único operario. Nadie más puede ocupar ese puesto. Aquel niño que alguna vez creyó que el mundo era hostil, puede ahora imaginar un universo que lo apoya. Aquel joven que pensó que debía conformarse, puede hoy imaginar un destino audaz. La mujer que sintió que no era vista, puede empezar a imaginarse amada. El hombre que creyó que siempre perdería, puede ahora verse vencedor. No necesitas que el mundo cambie primero. Solo necesitas cambiar la raíz desde la cual imaginas tu vida, porque la imaginación, cuando se hace consciente, no solo revela el origen de la herida, también señala el camino de regreso a casa. Es entonces cuando comienzas a entender que cada pensamiento cargado de emoción es una semilla, que cada emoción sostenida es una orden a la realidad, que todo lo que hoy ves ya lo había sembrado antes, aún sin saber. Así, el origen del patrón no está en lo que el mundo hizo contigo, sino en lo que tú imaginaste sobre ti mismo frente a lo que el mundo te mostró. Y si tú lo imaginaste, tú puedes cambiarlo. Todo cambió el día que me atreví a mirar hacia adentro. Durante años, culpé a otros por mi estado actual, el gobierno, mis padres, mi falta de oportunidades, mi cuerpo, mi pasado
incluso mi suerte. Era más fácil buscar culpables afuera que asumir que yo era el punto de partida. Pero un día, en el silencio abrumador de mi desilusión, escuché una frase que rompió el eco de mis excusas. Tú estás viviendo lo que has imaginado, no lo que has deseado. Fue como una bofetada dulce. ¿Cómo podía ser responsable de lo que tanto detestaba? ¿Cómo aceptar que mis miedos, más que mis sueños, eran los arquitectos invisibles de mis días? Comencé a observar mis pensamientos como quien examina un río contaminado, con curiosidad, repulsión y una sensación incómoda de verdad. Noté que cada vez que pensaba en el futuro, lo hacía con ansiedad. Cada vez que me veía triunfando, enseguida me llegaban imágenes de fracaso, de rechazo, de burla. Mis oraciones eran gritos disfrazados de fe. Mis deseos eran lamentos envueltos en culpa. No pedía con certeza, rogaba con temor. Y entonces comprendí. No estaba creando desde lo que quería, sino desde lo que temía. Había una ley funcionando, silenciosa y perfecta. Mis emociones eran el motor y mi imaginación el plano de construcción. Y aunque rezara por luz, lo hacía desde la sombra. Aunque pidiera amor, lo hacía sintiéndome indigno. Aunque declarara abundancia, mi pecho ardía de escasez. La vida no respondía a mis palabras, sino a mis vibraciones. Comencé a recordar. Recordé cómo de niño, con solo cerrar los ojos, me convertía en astronauta, en rey, en héroe. Jugaba con tanta intensidad que el mundo real se desdibujaba. En mi imaginación era libre. No necesitaba permiso. Era mi reino. ¿En qué momento había dejado de creer en ese poder? Entonces lo entendí. El niño imaginaba sin resistencia, sin necesidad de pruebas, sin cronómetro. Simplemente era. Pero el adulto aprendió a dudar, a temer, a esperar resultados antes de sentirlos reales. Había reemplazado la certeza interior por la aprobación exterior y con ello perdí mi reino. Sin embargo, el poder nunca me fue quitado, solo lo olvidé. La causa de todo está en mi mundo interno, la forma en que me veo, lo que creo merecer, lo que imagino cuando nadie me observa. Todo eso se proyecta hacia afuera con precisión matemática. El mundo no es más que un espejo que obedece, no un juez que castiga. Me di cuenta de que las cosas no me pasaban, las cosas emergían desde mí. Si por dentro me sentía insuficiente, la vida me rodeaba de rechazo. Si temía la traición, las personas terminaban traicionándome. Si creía que el dinero era escaso, el dinero huía. Y no porque el mundo fuera cruel, sino porque yo era fiel a mis imágenes internas. Y aquí, justo en medio de este descubrimiento, llegó una frase que se grabó en mi piel como fuego. La imaginación es Dios en acción. Fue como abrir los ojos dentro de un sueño y descubrir que yo era el soñador. Y que aquello, en lo que persistía emocionalmente, terminaba tomando forma inevitablemente. Todo lo que me rodeaba era la huella sólida de un pensamiento persistente. Comencé a revisar mis experiencias pasadas con una nueva luz. Cada logro, por pequeño que fuera, había sido precedido por una etapa de certeza, de imaginación sostenida, y cada pérdida, cada crisis, había sido alimentada por mis miedos silenciosos, por mis conversaciones internas teñidas de duda. No era coincidencia, era ley. Ya no podía decir que no sabía, no podía culpar más a nadie, no podía esconderme en la ignorancia cómoda. Había descubierto el poder interior, y con él la responsabilidad que asusta y libera al mismo tiempo. Yo soy la causa. Y no se trataba de una idea bonita para animar, era una verdad que lo explicaba todo. Comencé a probarlo. Cerraba los ojos, respiraba profundo y me sumergía en la escena deseada como si ya fuera real. Sentía los detalles, las emociones, el calor de esa realidad cumplida. No lo hacía para manipular el mundo, sino para habitar un nuevo estado del ser. Me convertía internamente en lo que deseaba ser, y entonces, poco a poco, lo exterior comenzaba a cambiar. El mundo, antes enemigo, se volvió espejo fiel. Y con cada cambio pequeño, mi fe se afianzaba. Ya no necesitaba señales inmediatas. Sabía que si lo vivía intensamente en mi mundo interior, tarde o temprano, lo vería reflejado. No había forma de fallar. La vida respondía al ser, no al deseo vacío. Este descubrimiento fue el verdadero renacimiento. No un cambio de hábitos, no un nuevo objetivo, sino un despertar interior. Yo era el creador. Siempre lo seré. Siempre lo seré. Ahora sabía que no era cuestión de ver para creer, sino de creer para ver. El mundo que imaginaba con emoción auténtica se sentía más real que el que tocaba con mis manos. Y así, poco a poco, aprendí a habitar ese reino invisible, confiando en que todo lo demás se alinearía. Porque al final,
Todo comienza en mí. Hay un momento sagrado en el alma del hombre, en el que comprende que no necesita más señales, más confirmaciones, ni más esperas. Ese instante ocurre en el silencio interior, cuando cesa toda búsqueda desesperada y en lugar de pedir, comienza a asumir, no como una actuación externa, ni como un ritual vacío, sino como una encarnación viva, poderosa y deliberada del nuevo estado del ser que ha decidido habitar. Asumir no es imaginar como quien sueña, sino como quien crea. Es ver sin ojos, sentir sin contacto, oír sin sonido y caminar en la vida con la absoluta certeza de que lo deseado ya es real. El proceso de asunción comienza con una decisión: dejar de ser quien fuimos en la mente, para convertirnos, desde adentro, en quien ya somos en el espíritu. La mente natural quiere pruebas, quiere pasos. Yarshika quiere pasos. Pero el alma creadora no necesita instrucciones, solo necesita presencia. La asunción ocurre cuando te paras frente al espejo, no para describir tu reflejo, sino para afirmar lo que ya eres, aunque tus ojos aún no lo vean. Es hablarle al vacío como si fuera plenitud. Es agradecer antes de recibir. Es amar sin ver, celebrar sin motivo aparente, caminar como quien ya ha llegado, aunque los caminos del mundo digan lo contrario. Cierra los ojos, respira. Llévate por un instante a ese lugar interno donde todo es posible. ¿Quién serías si todo lo que anhelas fuera ya una realidad? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué emoción llenaría tu pecho? No se trata de fingir, se trata de sumergirse, como quien entra en el mar y ya no distingue el agua de su piel. Así es la asunción. No estás pretendiendo, estás encarnando. Cada mañana es una nueva oportunidad para renacer en ese estado. Cuando los pies tocan el suelo, no se trata de arrastrarse por la rutina, sino de reafirmar desde el primer instante: yo soy. Y no yo quiero ser, ni yo seré algún día, sino yo soy ahora, aquello que he decidido experimentar. Este es el lenguaje de los creadores, no de los mendigos. Los mendigos piden, los creadores declaran. Puedes, por ejemplo, despertar cada día como quien ya vive la vida soñada. Puedes mirarte en el espejo y decirte con firmeza: gracias, porque ya lo tengo. Gracias, porque ya soy. La emoción debe ser real, no fingida. Tu cuerpo debe temblar con la vibración de lo asumido. No porque algo externo haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu punto de referencia interior. Eso es lo que transforma el mundo. Muchos caen en el error de usar la imaginación como una lámpara mágica que debe cumplir deseos. Pero la imaginación es más bien el pincel con el que pintas tu identidad. No sirve de nada imaginar riqueza si sigues identificándote como pobre. No sirve visualizar amor si en tu corazón aún te crees indigno. Asumir es más que imaginar. Es vestir el traje del nuevo yo con convicción total. Es dejar atrás la ropa vieja del pasado, incluso cuando el ropero aún esté lleno de recuerdo. Asumir es más que imaginar. Es vestir el traje del nuevo yo que del pasado, incluso cuando el ropero aún esté lleno. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de habitarlas. Decir, soy libre, y sentirlo. Decir, soy próspero, y ver tu alma brillar. Aun si tu cuenta bancaria dice lo contrario. La realidad física siempre va detrás, nunca al frente. El retraso aparente entre la asunción interna y la manifestación externa no es un error, es el tiempo necesario para que el mundo se ajuste a tu nueva identidad. Y sí, a veces duele asumir que ya estás sano mientras el cuerpo se queja. A veces duele decir, ya soy amado, mientras sientes soledad. Pero esa es la verdadera fe, no la ciega, sino la creadora. La que no espera ver para creer, sino que cree para ver, porque el alma no se rinde ante lo que ve. El alma crea lo que verá. Camina hoy como quien ya tiene, no por orgullo, sino por verdad. No mires la cuenta, mira el estado interior. No juzgues por el día gris, siente el sol que ya brilla dentro. No digas, cuando tenga paz, viviré en paz, sino, vivo en paz ahora, y por eso todo en mi mundo se ordena. Asumir es vivir por adelantado, es danzar sin música, confiando en que la orquesta celestial tocará en cuanto tú te muevas. Es como construir una casa invisible, ladrillo a ladrillo, con pensamientos y emociones alineadas. Y un día, cuando menos lo esperes, esa casa será visible para todos, pero tú ya la habrás habitado 1000 veces en tu alma. Este proceso no requiere talento, ni educación, ni aprobación de nadie. Solo requiere que decidas con firmeza quién eres,
y no te muevas de allí, que no retrocedas cuando el mundo te desafíe, ni cuando la lógica grite que estás loco, porque solo los locos que creen en lo invisible transforman lo visible. La asunción no es una técnica, es una postura del alma. No es un ejercicio más, es un estilo de vida, es un pacto contigo mismo. Desde hoy viviré como quien ya es. Y cuando esa decisión se vuelve tu hogar, todo el universo conspira para traerte lo que ya has decidido ser. Asume ahora, no esperes señales, tú eres la señal. Vive ya, no mires atrás, no lo expliques, no lo compartas. Si no nace del alma, solo sé, solo vibra, solo habita el nuevo tú con total entrega, porque en el fondo ya lo eres, solo faltaba que lo asumieras. Había algo desconcertante en el hecho de que, justo cuando comenzabas a asumir una nueva identidad, una visión más elevada de ti mismo, surgieran las voces del pasado con más fuerza. Era como si una parte antigua, acostumbrada al dolor, a la escasez, al rechazo, se resistiera a desaparecer sin antes lanzar su último grito. Esa parte no era mala, simplemente tenía miedo. Había sobrevivido en la lucha y ahora no entendía cómo podía existir sin ella. Cada vez que sentías un impulso de rendirte, una tentación de pensar que nada estaba cambiando, ahí estaba el viejo yo, el eco de una identidad construida durante años. Esto no está funcionando. ¿Y si te estás engañando? ¿Y si te estás engañando? La vida es dura. Y no cambia solo por imaginar palabras que parecían tuyas, pero no lo eran del todo. Eran residuos de creencias que un día aceptaste como verdad y que ahora se revolvían ante tu intento de abandonarlas. Pero la resistencia no era el enemigo, era la señal de que estabas moviéndote. Nadie tropieza si no está caminando. Y si el viejo tú se agitaba, era porque el nuevo tú estaba tomando el volante. La confusión, el miedo y la duda no eran el final del camino, sino la evidencia de que algo estaban haciendo. El dolor no era un castigo, sino una contracción de parto. En esos momentos, cuando parecía que nada sucedía, cuando la realidad externa no daba señales de cambio, era cuando más necesitabas permanecer firme. No se trataba de hacer más, sino de ser más. Sostener la visión. Habitar el estado deseado incluso si todo en fuera decía lo contrario. Y sin embargo, sostener esa visión era un acto heroico, no porque fuera complejo, sino porque exigía una renuncia. Debías dejar morir lo conocido. Tenías que soltar la necesidad de controlar los cómo, de analizar, de comparar, de forzar. No se trataba de manipular el mundo, sino de mantenerte fiel a tu mundo interno. El viejo yo te susurraba desde la lógica. Si las cosas no cambian, es porque esto no sirve. Pero el nuevo, tú hablaba desde el corazón, sigue imaginando, no porque veas el cambio, sino porque tú eres el cambio. Y ese era el verdadero salto. Confiar sin evidencia, actuar como si ya lo fueras, no porque estés fingiendo, sino porque ya lo eres en la conciencia. El autosabotaje era astuto. No siempre venía con pensamientos negativos evidentes. A veces se disfrazaba de prudencia, de dudas racionales, de consejos bien intencionados. Tal vez deberías tener un plan B. Quizá no es el momento. Sé realista. Pero esas palabras no nacían del espíritu, sino del miedo. Del yo que vivía para protegerte, pero que ahora debía aprender a confiar. Superar la resistencia no era pelear contra ella, sino mirarla con amor y decir, gracias por todo lo que hiciste por mí, pero ya no te necesito. La parte de ti que temía era solo una versión pasada que aprendió a sobrevivir en medio de la incertidumbre. No se trataba de destruirla, sino de abrazarla hasta que pudiera descansar. Y luego venía la prueba más delicada, cuando todo afuera parecía igual, días, semanas o incluso meses sin señales. Era ahí donde la mayoría retrocedía, abandonaban el estado asumido y volvían a declararse víctimas de las circunstancias. Pero tú sabías algo que ellos no. La realidad es solo un reflejo tardío, como una película proyectada desde un rollo invisible. Si querías cambiar la escena, no debías gritarle a la pantalla, sino cambiar el rollo. Y ese rollo era tu estado de conciencia. Entonces, en medio del silencio, de la aparente inacción del mundo, decidías seguir imaginando. Seguías actuando, sintiendo, pensando como aquel que ya había recibido lo que deseaba. No se trataba de fingir frente a los demás, sino de encarnar una certeza interna. Era tu secreto, tu comunión sagrada con lo invisible. Y algo comenzaba a pasar. Tal vez no afuera al principio, pero sí dentro de ti. Te descubrías menos reactivo, más agradecido. Los viejos pensamientos aún venían, pero ya no te dominaban. Podías observarlos sin convertirlos en tus dueños. El poder que antes tenían sobre ti
comenzaba a disolverse. Ahí comprendías una verdad profunda. No estabas esperando que algo cambiara afuera para ser feliz. Estabas eligiendo ser feliz porque sabías que ese era el estado que precedía el cambio. Ya no mendigabas señales. Tú eras la señal. Y entonces, con asombro, notabas que comenzaban a llegar pequeñas evidencias. Una conversación inesperada, una oportunidad, un mensaje. No eran la causa de tu cambio, sino el eco de lo que ya habías asumido en lo secreto. La vida no reaccionaba a lo que pedías, sino a lo que creías que eras. La batalla contra el viejo yo no se ganaba con fuerza, sino con persistencia. No era una guerra a gritos, sino una danza silenciosa de fe. Cada día que elegías volver a tu estado deseado, aunque fuera solo por minutos, estabas haciendo temblar los cimientos del yo limitado, porque la resistencia solo tenía poder si la temías. Pero cuando la mirabas desde tu nuevo estado, ella perdía su fuerza. Ya no era una enemiga, sino una señal de crecimiento. Era la última sombra antes del amanecer. Y tú no estabas solo. Aunque a veces sintieras que nadie entendía tu proceso, lo sagrado siempre te acompañaba. La inteligencia divina de tu ser sabía lo que hacía. Y tú, al sostener tu visión en medio de la niebla, te convertías en creador consciente de tu realidad. Todo cambió cuando dejé de esperar que el mundo se moviera primero. Ya no pedí señales externas para creer. Simplemente creí. En silencio, sin anuncio ni espectáculo, asumí la identidad de quien ya había recibido. Y la sostuve como un fuego que no se apaga, aunque sople el viento de la duda. Y entonces, ocurrió. No de forma dramática, como la fantasía de un milagro repentino, sino con la sutileza de una flor que se abre al amanecer. De pronto, sin saber en qué momento exacto, lo que antes parecía distante, comenzó a reflejarse en los pequeños detalles del día a día. Una conversación inesperada, una oportunidad que parecía nacer del azar, una sensación interna de que todo estaba en su lugar, aunque el escenario aún no estuviera completamente montado. La manifestación no fue tanto el evento externo, sino el reconocimiento interno. Ya no necesitaba pruebas, porque ya no había separación entre lo que deseaba y quien yo era. Me convertí en la prueba viviente. Mi transformación no fue un destino al que llegué, sino una verdad que recordé. Empezaron a llegar las personas correctas, los recursos que antes parecían inaccesibles, las puertas que otros decían cerradas, se abrieron. No porque luché por forzarlas, sino porque ya no tenía el espíritu del mendigo, sino del dueño de casa. Ya no llamaba con ansiedad, entraba con gratitud. El mundo respondió, no porque cambió, sino porque yo había cambiado. La transformación no fue una mejora de lo viejo, fue una sustitución. Lo que antes temía ya no tenía poder sobre mí. Los pensamientos de carencia, abandono, rechazo, eran ahora ecos lejanos como un sueño olvidado al despertar. Y lo más profundo fue darme cuenta de que la realidad que había vivido antes, llena de lucha, escasez, espera, también había sido mía. No como castigo, sino como espejo. Mi mundo no había sido injusto, solo había sido fiel a lo que yo creía de mí mismo. Esa comprensión me trajo lágrimas, no de dolor, sino de reverencia, porque entendí que todo había servido, incluso el sufrimiento, incluso los años de andar dormido, porque fue en ese andar sin sentido donde comencé a anhelar ver, y fue ese anhelo el que me despertó. El cambio real no fue que se manifestara aquello que quería. El cambio real fue que ya no necesitaba que se manifestara para saber que era mío. Yo era la manifestación, porque lo que parecía llegar desde fuera siempre brotó desde dentro. No esperé que el banco me dijera que era próspero. No esperé que el cuerpo me dijera que estaba sano. No esperé que el otro me amara para sentirme digno. Yo lo fui primero. Y el mundo, como un discípulo fiel, me obedeció. La vida dejó de ser un enemigo que conquistar y se volvió un espejo que amar. Y comprendí. Nunca estuve esperando la manifestación. Fue la manifestación la que me esperaba a mí, a que despertara. Todo lo que imaginé con convicción, aquello que asumí como verdadero en lo secreto de mi corazón, se convirtió en carne, en hechos, en días vividos. No porque el mundo tenga magia en sí mismo, sino porque yo soy la magia que da forma al mundo. Y entonces pude ver a otros, dormidos como yo había estado, buscando fuera lo que ya llevaban dentro, esperando señales que solo aparecerían cuando dejaran de esperar y comenzaran a encarnar, amando con miedo, creyendo con condiciones, orando como quien ruega, no como quien ya ha recibido. Y mi corazón se llenó de compasión, porque ya no los juzgué, solo recordé que yo también estuve ahí. Yo también creí que la vida me debía algo, hasta que comprendí que nada me faltaba, porque lo que soy
es la fuente. Y así comenzó la verdadera transformación, cuando no solo manifesté lo que quería, sino que me convertí en quien yo sabía que era desde el principio. Alguien que no vive para conseguir, sino para expresar, para reflejar lo eterno en lo temporal, lo invisible en lo visible, lo divino en lo cotidiano. Porque eso es manifestar, no hacer que algo ocurra, sino revelar lo que ya es. Descubrí que la transformación no es un evento, es un estado del ser que se sostiene en lo invisible, incluso cuando lo visible aún parece negar. Es caminar como quien ya llegó, hablar como quien ya tiene, vivir como quien ya es. Y en ese ser todo lo demás se alinea. Ya no necesitaba convencer a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque lo sabía, no con la mente, sino con el alma, no como una teoría, sino como una experiencia. La manifestación fue inevitable porque yo ya había cambiado. Y entonces entendí aquella frase que una vez leí, pero que ahora ardía en mí como verdad encarnada. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y ahora que todo ha ocurrido, respira, mira a tu alrededor. Nada en tu vida está fuera de lugar, nada ha llegado por error. Cada escena, cada persona, cada emoción que ha cruzado tu experiencia ha respondido con exactitud a la imagen interna que sostenías, consciente o no, en tu mundo imaginario. Todo fue un espejo, pero no se trata de culparte. Esta no es una sentencia, es una liberación, porque si lo que hoy vives fue sembrado desde tu mente y corazón, entonces también puedes sembrar algo nuevo, ya no desde la desesperación, sino desde el despertar, no desde el miedo, sino desde la claridad de saber quién eres en realidad. ¿Puedes sentirlo? El poder que siempre estuvo en ti. El secreto no es imaginar para que algo suceda, sino imaginar como quien sabe que ya sucedió. Porque no hay tiempo en la conciencia. El momento de asumir es siempre ahora. Lo que soñaste con tanto deseo, lo que buscaste fuera durante tanto tiempo, estaba aguardando en silencio en el terreno fértil de tu interior. Y cuando finalmente soltaste la ansiedad y descansaste en el ser, lo que antes parecía imposible comenzó a brotar. Las personas llegaron, las puertas se abrieron, la paz que tanto anhelabas se volvió tu atmósfera constante, no porque algo allá afuera se acomodó mágicamente, sino porque tu percepción se volvió coherente con la verdad. Siempre has sido el creador, no el espectador. La vida dejó de ser una lucha. La necesidad de controlar, de manipular, de correr, de mendigar aprobación, se disolvió, porque al despertar te diste cuenta de que ya estabas completo, y ese estado de plenitud fue el que empezó a reflejarse en tu mundo. No necesitaste hacer nada extraordinario para que ocurriera, solo recordar que todo estaba en ti, porque nada es más real que aquello que asumes como verdadero. La fe no es una creencia ciega, es visión interna, es habitar lo invisible hasta que se haga carne. No se trata de convencer a los demás, se trata de habitar tu mundo invisible con tanta convicción, que el universo no tenga más opción que obedecer, y lo hizo. El universo te escuchó, no porque lo hayas forzado, sino porque te alineaste, porque dejaste de pedir como mendigo y comenzaste a declarar como hijo, porque ya no buscaste fuera lo que sabías que eras dentro. Esta no es una historia de superación, es una historia de regreso. Regreso a ti mismo, a ese lugar secreto donde todo comienza, a ese espacio donde la imaginación no es un juego infantil, sino la herramienta más poderosa que el Creador depositó en tu ser. No para soñarte pequeño, sino para revelarte grande, no para vivir de ilusiones, sino para vivir desde la certeza de que todo es posible para el que cree. Tú no naciste para adaptarte al mundo, naciste para transformarlo con tu conciencia. Tu trabajo no es encajar en lo establecido, sino recordar que tú lo estás estableciendo a cada instante. Cuando asumiste tu visión como presente, el pasado se alineó. El futuro comenzó a construirse solo. Y si hoy, al final de esta travesía, algo dentro de ti se ha removido, si alguna certeza se ha encendido como un fuego silencioso, entonces ya no hay marcha atrás. Ya viste la verdad. Ya no puedes volver a dormir. El velo cayó. Y aunque el mundo insista en recordarte sus límites, tú recordarás lo ilimitado de tu ser. No necesitas repetir afirmaciones vacías, ni desesperarte por ver resultados. Solo necesitas habitar tu nuevo estado como quien habita su hogar, con calma, con gratitud, con confianza, sabiendo que ya es tuyo, que siempre lo fue, lo imaginaste y se convirtió en tu mundo. Y ahora lo sabes. Cada escena que vendrá, cada nuevo capítulo,
Cada aparente coincidencia será solo la confirmación de lo que ya asumiste en silencio. No te apresures. No dudes. No trates de controlar el cómo. Solo descansa en el ser. Vive desde tu nueva identidad y todo lo demás será añadido. Despierta. No hay más que buscar. Ya estás viviendo la realidad que imaginaste. Y si alguna vez vuelves a olvidar, si la duda susurra, si el miedo regresa disfrazado de lógica, vuelve a cerrar los ojos, vuelve a tu mundo interior y recuerda, el poder no está allá afuera, está en ti. Porque tú eres el soñador y el sueño, el creador y la creación, la causa y el reflejo. Tú eres el yo soy y ese, amado lector, es el mayor despertar, el único que transforma para siempre.